¿iPad 10 o iPad Air? Es posible que estés un poco perdido y no saber cuál de los dos es mejor para ti. Como muchos sabéis, he sido trabajadora de la Apple Store de Barcelona y soy usuaria de iPad desde hace más de 8 años, utilizándolo incluso para trabajos profesionales de diseño e ilustración. Así que en este vídeo te voy a aclarar todas tus dudas para que no hagas una mala compra, hagas la mejor decisión y al final del vídeo te voy a hacer mis recomendaciones para ahorrarte un dinerito en la compra de tu nuevo iPad. Así que ya sabéis, soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. El iPad Air actualmente tiene un chip M2 que es un chip muy potente y más capacidad de procesamiento y gráficos que, por ejemplo, el chip que lleva el iPad 10, que es el chip A14 Bionic. Esto lo que tiene es que permite manejar tareas más exigentes como edición de vídeo, por ejemplo, en 4K y multitarea un poquito más avanzada. Mientras que el iPad 10 es para un uso cotidiano menos intensivo. Pero ojo, el iPad 10 no quiere decir que realmente sea un mal iPad, pero llega un punto, hay una línea que obviamente no puede traspasar. Puede dar mucho de sí, mucho más que simplemente navegar por internet, pero si tienes que hacer tareas bastante más exigentes, ahí es posible que se vaya a quedar bastante corto. En cuanto a la pantalla, ambos tienen la misma pantalla, aunque hay que recordar que el iPad Air ahora tenemos dos opciones, tanto la de 11 pulgadas como la de 13 pulgadas, que es un iPad bastante más grande. Así que si de cara ya sabes que necesitas 13 pulgadas, te tendrás que ir a por ese Air con chip M2 de 13 pulgadas. Pero si no es así, los otros dos tienen una pantalla súper parecida. Las diferencias en la pantalla está que en el iPad Air la pantalla está laminada. Tiene una gama de colores un poquito más amplia y aparte de ello es antirreflejante, con lo cual eso lo vas a notar si, por ejemplo, vas a utilizar el iPad en exteriores, ya que cuando le dé la luz del sol directamente es posible que vayas a notar mucho más el sol en el iPad 10 que en el iPad Air. Otra cosa importante es la compatibilidad con los accesorios, porque como sabemos el iPad nunca va solo. Y si no es que le pones el Apple Pencil, le pones un teclado y lo haces casi un ordenador. Y realmente te facilita muchísimo la vida con estos accesorios. El iPad Air con chip M2 es compatible con el Apple Pencil Pro. Ojo, un Apple Pencil que está muy destinado sobre todo a artistas, personas que realmente le van a sacar ese uso a las funciones extras. Obviamente también es compatible con el Apple Pencil con USB-C, pero ese Pencil digamos que no tiene presión, simplemente es para escribir y nada más. Y en cambio el iPad 10 es compatible con el Apple Pencil de primera generación, un Apple Pencil que tienes que enchufarle en el capuchón un cable con USB-C y es un poquito más engorroso. Que, ojo, no es un mal Apple Pencil, yo lo he tenido muchos años y he hecho, ya os digo, incluso trabajos profesionales con él. Pero sí que es cierto que no tiene esta facilidad de que tú lo puedes poner aquí y ya se va cargando y sobre todo no se cae y esto va súper bien. Y otra de las cosas que son los teclados, el iPad Air utiliza un teclado que es más avanzado, que simula muchísimo más un MacBook. Y el iPad 10, digamos que ese teclado no está tan avanzado, aunque al final del vídeo te haré unas recomendaciones de otros accesorios a mejor precio y que resultan de muy buena calidad. En cuanto a la batería, tienen exactamente la misma, así que esto es un factor también bastante importante que tengáis en cuenta. Apple asegura unas 10 horas de reproducción de vídeo. Y otro de los puntos muy importantes es el precio. El iPad Air es bastante más caro, lo tenemos a 699 euros el de 11 pulgadas, porque si nos vamos al de 13 pulgadas nos estamos yendo a más de 900 euros. Y en cambio el iPad de décima generación lo tenemos a precio oficial de 399 euros en la propia web de Apple. Con lo cual ahí tenemos un salto bastante grande en cuanto a precio. Y esto lo que hace es que ya refleja que el iPad Air está destinado más a un público que necesita pues más potencia y versatilidad, mientras que el iPad 10 está diseñado pues para usuarios más básicos que buscan una experiencia de iPad más accesible o quizás su primer iPad. Ahora bien, ¿cómo ahorrarte dinero en la compra de tu iPad? Bajo mi propia experiencia, después de haber probado todos los iPads y aconsejaros muchas veces tanto a vosotros como cuando trabajaba en la Apple Store, ahora mismo, si sabes que no necesitas una potencia muy exagerada, segura para decir, vale, necesito un Air con chip M2,
Una de mis opciones sería comprarte este de aquí, que es el Air con chip M1. Es un Air que salió ya hace algunos 2 años, un poquito más, que por supuesto va a tener actualizaciones durante por lo menos los próximos 4 años. Tiene un chip M1 que es un chip súper potente y lo puedes encontrar a un precio muy razonable. A mí me costó muy bien de precio el de 256 gigas. Otra de las ventajas que le veo a este iPad es que es compatible con el Apple Pencil de segunda generación, que no es el Apple Pencil Pro, pero te olvidas de tener el Apple Pencil 1, que normalmente va rodando, no se engancha, tienes que acordarte de cargarlo y es un poquito más incómodo. Otra de las opciones que también tenéis es que a fecha de hoy el iPad de 10ª generación lo tenéis a muy buen precio, por lo menos en Amazon España. Os dejaré el link en la descripción porque está entre los 330 euros y 349 euros. Y a ese precio la verdad que es una ganga. Otra de las cosas que os recomendaría es que si vais a comprar un iPad 10 y os da cosa los reflejos del sol o la luz directa, que sepáis que yo, por ejemplo, en mi caso, en los iPads siempre le pongo un protector que es como efecto papel, que uno, hace la función de proteger la pantalla del iPad, dos, hace la función de que a la hora de escribir o de dibujar se hace muy cómodo, y 3, hace esa función de efecto mate que hace que no refleje tanto los cristales. En mi caso, yo lo he llevado puesto en este y también lo llevé puesto en el iPad mini, que estuve un año con el iPad mini. Y personalmente, por lo poco que cuesta, merece la pena. Y otra de las cosas que os recomendaría para ahorraros también un dinero es que si estáis mirando un teclado, abajo en la descripción os dejaré los teclados de Logitech, que son teclados que yo personalmente, incluso estando en la Apple, recomendaba más que los de la propia marca de Apple, porque son teclados que la relación calidad-precio es genial, son mucho más económicos que los de Apple y algunos tienen incluso algunas funciones más avanzadas, como un muy buen trackpad, que quizá otros de Apple en ese rango de precio no lo tienen. Y en conclusión, los dos dispositivos son realmente muy buenos, simplemente que uno tiene más potencia que el otro, pero como siempre digo, no hay uno mejor ni uno peor, simplemente depende del uso que le vayas a dar, cuál se va a adaptar mejor a ti. Así que, como siempre, ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.